Ya estoy. Muchas gracias. De todas maneras, esto tenemos en el libro. Ahora, otro autor que está en el siguiente párrafo, que es Andrés, para él lo importante es la historia emocional y relacional de cada persona. ¿Por qué? Porque ahí ya empieza a hablarnos de la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Que más adelante hay unos apartados específicos sobre este tema. Luego va avanzando el libro, ya también Balint es otro de los autores, donde dice que todos los tipos de psicoterapia se basan en la comprensión del ser humano en forma no solo intelectual, sino también en forma emocional, ¿no? Y este mismo autor Balint dice que toda forma de psicoterapia requiere un esfuerzo bifásico. ¿Qué significará eso? Donde el psicoterapeuta necesita identificarse antes y enseguida hacer a un lado, requiere un esfuerzo básico. El psicoterapeuta necesita identificarse antes y enseguida hacer a un lado la identificación y volverse un profesional objetivo. ¿Cómo será eso, no? Porque cuando hablamos de transferencia y contratransferencia, bueno, el ponerte en el lugar del otro es una cosa, pero el identificarte con ese otro, ¿qué piensan ustedes? ¿Será así? Porque dejamos de ser objetivos. Y dice, de inmediatamente vuelves a ser objetivo, te dice, ¿no? El autor. Entonces hay diferentes posturas, ¿no? Y otros autores muy importantes, por ejemplo, aquí son Quino II. Quino II también tiene posturas interesantes en este libro. Algunos de otros de ustedes saben, han leído esto, Alexander y French también, Playfair también, son autores muy importantes en este recorrido teórico de la psicoterapia en el paciente anciano. Entonces dice, en la página 140 dice, como se desprende de los párrafos anteriores, los conceptos allí vertidos se refieren a la psicoterapia en general, sin tomar en cuenta el factor edad. Sobre este último punto, las opiniones de los autores aparecen como divergentes, ya que algunos afirman que no deben existir diferencias esenciales entre la psicoterapia geriátrica y la psicoterapia general. En esta línea dice pertenece a los psicoanalistas, donde está Quino II, Godas, Alvareza. Y otros opinan que esta práctica psicoterapéutica con ancianos requiere modificaciones significativas, sobre todo en lo que toca en la técnica, que hay que ser más flexibles, que el terapeuta adopte su técnica a las necesidades del paciente, con el objetivo de incrementar la capacidad del paciente para encontrar gratificaciones a sus necesidades subjetivas, que sean aceptables, desarrollar sus capacidades. Entonces, entonces son diferentes teorías respecto al trabajo con estas personas de la tercera edad. Pero si vamos leyendo más adelante, vamos a ver que de lo que se trata es de hacer una psicoterapia breve, con menos sesiones y menos tiempo, porque ellos se aburren fácilmente. Entonces, es importante considerar este aspecto. A ver, muchos autores dirán y opinan que la práctica psicoterapeuta con los ancianos requiere modificaciones significativas sobre lo que toca la técnica. Pfeiffer es de la escuela americana. En cambio, para el psicoanálisis dice que no deben existir diferencias esenciales entre la psicoterapia geriátrica y la general. Entre ellos está Quino II, Godas y Alvarez. El principio de la flexibilidad habla Alexander y French, que en toda psicoterapia el terapeuta adopte una técnica y las necesidades del paciente con objetivo incrementar la capacidad del paciente, lo que acabamos de
de leer. Ahora, ¿cuáles son las características generales compartidas por estos pacientes ancianos? Para Pfeiffer, la edad, las relaciones de sus amigos, donde han habido muchas pérdidas, ¿no? Que han perdido las relaciones, sus amigos, a veces pierden un cónyuge, pierden la capacidad económica, el prestigio, su autoestima, su salud, lo cual va a desencadenar en una angustia porque es muy difícil para ellos adaptarse a esta nueva situación. Si se dan cuenta, esta lectura tiene mucho que ver con los primeros capítulos que hemos ido trabajando, las primeras clases, que todos damos vueltas en lo mismo. Decimos que ya no hay amigos, ya no hay economía, ya no hay capacidad económica, hay pérdida del cónyuge, etcétera, y además que su salud se deteriora. En la página 141, donde se habla del paciente anciano, Quino 2 es uno de los representantes más importantes, porque él dice que esta es la edad de las pérdidas, ¿no? Y ahí está Pfeiffer, ¿no? Donde acabamos de ver, y que Quino 2 señala que es una pérdida dolorosa, ¿no? Y esta autora se refiere entonces que esta psicoterapia geriátrica van a aparecer la utilización en ellos de síntomas y malestares físicos como un mecanismo de defensa frente a este dolor psíquico que va a provocar la amenaza de pérdida o el sentimiento de abandono. Por ejemplo, Quino 2 llama esto un fenómeno de lenguaje corporal, donde el anciano se enferma, presenta síntomas, hace consultas médicas más seguidas, etcétera, pero es una manera de manifestar esta angustia, ¿no? Es una manera de presentar frente al temor a las pérdidas, ¿qué es lo que mayormente hacen los ancianos? Es eso, ir al médico, ya no tienen una vida social, etcétera, ¿no? Aquí está Quino 2, que les decía, es posible que el anciano, van a disculpar, está mal la ortografía por escribir rápido. En psicoterapia haya tenido una pérdida dolorosa que reactiva otras y siente que no le queda tiempo, para lo cual utiliza los síntomas, los malestares físicos, como un mecanismo de defensa para evitar el dolor psíquico que provoca la amenaza de pérdidas o el sentimiento de abandono. Entonces, como les decía, a esto lo va a llamar el lenguaje corporal, que además de las quejas somáticas, también aparecen los trastornos de la memoria y la confusión. Entonces, ¿cuál es el rol del terapeuta? Según Pfeiffer, dirá, él es de la escuela americana, que el terapeuta tiene que ser más activo en este proceso psicoterapéutico, tomar algunas iniciativas respecto del problema del paciente, debe indagar en los conflictos, en el estado de salud, qué le pasa en lo económico, cómo es su estilo de vida, si es precario, si tiene calidad de vida o no, si tiene relaciones sociales, si tiene amigos, algún contacto social, qué le gusta hacer en su tiempo libre, si hace jardinería. Tenemos que inventarle algo, hay que preguntarle qué le gusta a usted, que darle tareas, eso es lo que es importante en la psicogeriatría cuando uno trabaja con los viejitos. Ahora en la época de la pandemia, por ejemplo, están tan asustados, tienen tanta angustia de morir porque es una enfermedad que está atacando mucho a esta población. Entonces, tiene mucho tiempo para pensar y eso es peor, ¿no? Les angustia más. Entonces, dentro de esta psicoterapia, en nuestro rol de tomar iniciativas, etcétera, frente a ellos, es importante que además de este miedo y este temor que ellos tienen, que preguntarles qué hacen, qué les significa a ellos, qué les gusta hacer. Entonces, si les decimos hagan jardinería, no les van a decir que se agachen, ¿no ve? Les decimos que pongan macetitas a la altura de ellos, que hagan, escuchen música, que muevan un poquito el cuerpo, claro, de acuerdo a su estado físico o de salud. Y lo importante son estas pérdidas, porque ahora hay tanta historia respecto del COVID, donde a veces ellos han perdido a su pareja o han perdido algún hijo, ¿no? Entonces,
Eso es importante. Y otro punto dice, permita usted que al paciente él se dé cuenta de que no es el único que está sufriendo, ¿no? Sino que es parte, digamos, de nuestra vida. Para Pfeiffer, dice, es importante la actividad del terapeuta. Hay 3 actitudes escritas por Roger dentro de la empatía. Esta era pregunta de examen el año pasado. Está en la aceptación del paciente como alguien valioso, porque la empatía no es decir me pongo en su lugar o lo entiendo, sino que hay estos 3 aspectos que tenemos que considerar nosotros como psicólogos. Uno, que lo estamos aceptando como alguien que es valioso, el escuchar, el mirarlo, el decirle sí, hacer, ¿no? La retrospección, decir sí, le entiendo, usted dijo esto, dijo aquello, ¿no? El segundo, una actitud abierta, honesta a sus propios sentimientos, a los que despierta el terapeuta al paciente, mostrarle respeto, atención, cordialidad, no decirle, no, 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 no es así, usted está equivocado, no. Tenemos que tener una actitud positiva frente a ellos, porque ya a veces su entorno familiar o social no les tienen mucha paciencia, ¿no? 3, comprender precisa y completa la situación de problemas y sentimientos del paciente. Usted dijo esto, a ver, ¿qué piensa de aquello? Entonces, hacer siempre una retroalimentación de lo que él va hablando para que él se dé cuenta de que nosotros estamos entendiendo lo que él está hablando y estamos acogiendo. Porque ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una contención emocional y acogemos esa queja, ¿no es cierto? Para generar en él una demanda. Ahora, también Pfeiffer va a hablar de la empatía y que hay 3 pasos dentro de la empatía. Uno de los pasos es que tomemos como propios los pensamientos y sentimientos del paciente, ponerte en el lugar del otro. 2, se procesa intelectualmente la información obtenida en el paso 1, explicarle. Se da una respuesta que indique a la otra persona que ha sido comprendido. Usted dijo tal cosa, ¿no? El psicoterapeuta debe propiciar que el paciente pueda hablar libremente de su experiencia del envejecer sin miedo, sin temor, que exponga sus esperanzas, su forma de contener con la vejez y la muerte, qué hace, qué piensa de su futuro, cómo está enfrentando su vejez, qué piensa de que va a morir en un futuro no muy lejano. Entonces tenemos que ser empáticos, poder entender, comprender a este paciente envejecido. Ahora también es importante conseguir información del entorno, ¿no? De cualquier lado sobre este paciente, porque él no nos va a dar toda la información, ¿no es cierto? A veces no recuerda cosas, etcétera. Entonces, el que compilemos información de su enfermera, de sus hijos, hasta de sus vecinos o parientes es bien importante. Eso nos va a ayudar a tener un trabajo más holístico de esto, ¿no? Holístico, decimos, ¿qué significa holístico? A ver. ¿Alguien puede comentar qué es holístico cuando hablamos de la holística? Usamos mucho ese término. Si no estoy mal, dicen, es cuando, o sea, abarca todas las áreas, o sea, no se centra solo en una, sino que intenta ver el tema biopsicosocial incluso, ¿no? Incluso otros aspectos como espiritual, todo. Bien, Génesis. Y también cuando hablamos en la medicina holístico, teníamos que trabajar con su fisioterapeuta si necesita, su médico internista de cabecera, el psiquiatra, si tiene problemas de diabetes con su médico de, ¿quién es el que ve a los diabéticos? El endocrinólogo, el Dicen, neurólogo, si tiene demencia. O sea, con todos ellos es un trabajo holístico, multidisciplinario, que algunos también dicen. Entonces, es importante esto para que podamos ser un poco más efectivos con ellos, ¿no? Y mayormente, por ejemplo, en los casos de diabéticos, su médico nos refiere para que haya una adherencia al tratamiento. Algunos se niegan y tienen problemas de salud muy severos, muy fuertes, hasta pueden entrar en coma, etcétera. Entonces, yo pienso que
nosotros, además de conocer lo que es la psicología, el comportamiento del ser humano, sus características y qué sé yo, también es importante informarnos un poquito sobre las otras áreas para poder ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Por ejemplo, en este caso del COVID, tenemos que saber qué significa el PCR, cuánto tiempo tiene que esperar, porque tenemos que darles información, ¿no? Es lo mismo que pacientes con VIH, tenemos que saber qué es la carga, etcétera, viral, etcétera, explicarles, porque es muy importante para ellos que nosotros les expliquemos algunas cosas que sus médicos no les explican. No significa que nosotros tengamos el conocimiento, pero tenemos que saber, porque nos piden que hay una adherencia al tratamiento y tenemos que explicarles algunas cosas, ¿no? Entonces, paciente con cáncer, por ejemplo, ¿qué pasa? Tenemos que explicarles qué pasa con si necesitan o no la quimioterapia, qué van a sentir, si al segundo o tercer día se van a indisponer. Es cosa hay que explicarles para que ellos puedan enfrentar el tratamiento, ¿no? Entonces, a veces no siempre les dan esa explicación a los pacientes y nuestro rol como psicoterapeutas es muy importante en todo esto. Salvarez a mí me gusta mucho como autor en la psicogeriatría, inclusive hay un libro, pero no sé si vamos a alcanzar a trabajarlo. Él dirá que las dificultades del terapeuta no es la edad, sino sus respuestas transferenciales. Sufrirán frustraciones trabajando con estos pacientes senestos por los resultados terapéuticos que no son espectaculares. Claro, con ellos no vamos a conseguir un resultado espectacular. A veces nosotros como terapeutas queremos algo más y no lo vamos a lograr, eso nos está diciendo Salvareza. Este furor de los curandis, ¿no? Donde están los psicoterapeutas narcisistas, donde dicen, sí, usted va a estar bien, sí, yo le garantizo que usted va a salir de esta tristeza, usted va a estar bien. No podemos nosotros garantizar nada de eso. En mi práctica, yo les diré que a veces los pacientes dicen, ¿qué hago? Dígame usted. Nosotros no podemos decidir por el paciente. Es el paciente el que va a decidir. Entonces, este furor curandi son esos pacientes que le dicen, usted debería hacer esto, debería hacer aquello. No podemos garantizar nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en los duelos ahora que hay tanto esto del duelo? Hoy día hay una charla sobre el duelo, si les interesa les voy a pasar el dato del Zoom. Va a dar una psicóloga de acá, porque en los duelos hay mucha gente que muere sola y a veces la familia se queda con el sentimiento de culpa, ¿no? Y, por ejemplo, hubo un caso que recién escuché esta semana en España, donde había una señora que era boliviana que atendía a la persona anciana, que sus hijos nunca iban ni preguntaban, y durante la pandemia me habían preguntado por la madre, por la viejita, ¿no? Entonces, la señora había muerto con el COVID y esta empleada la había incinerado, la había cremado, la había enterrado, todo. Y ha pasado el tiempo y a los meses recién sus hijos han preguntado por la madre y la madre ya estaba muerta, cremada, etcétera, ¿no? Entonces, allá en España se llama la ocupa. La ocupa significa que van y se meten a un departamento y no se salen de ahí, aunque no sea de ellos, se lo agarran. Y esta persona ha hecho eso, se lo agarró al departamento, este lo ocupa. Y la familia, los hijos, no han preguntado cómo ha muerto, qué ha pasado. No ha habido eso. Es como la otra vez uno de sus compañeros de Oruro decía, yo jamás dejaría a mis padres solos. Claro, ahí está la cultura, ¿no? Que nos atraviesa todo. ¿Cuál era la preocupación de estos hijos? Era recuperar el departamento. Le habían ofrecido como 3.000 euros para que se vaya y desocupe, hacer juicios, es todo un problema. Pero, ¿qué podemos hacer? No podemos dar, es lo que les decía, nosotros recetas, no podemos decir qué van a hacer, pero cuando hay duelos en las personas ancianas o cualquiera de nosotros, no significa que necesariamente la persona esté deprimida, sino que simplemente puede estar triste porque es normal y elaborar un duelo. Pero hay muchas personas, médicos en especial con los que yo trabajo,
que directamente les quieren dar los medicamentos antidepresivos. Entonces, me cuesta mucho explicarles y decirles, por favor, no está deprimida esta persona, no necesita el antidepresivo. Sí está triste, sí está sufriendo, pero está elaborando un duelo. No le des antidepresivos, ¿no? En 10 minutos se va a cortar esto. Entonces, es importante trabajar. Les llamaré la lista más bien rapidito. Me van a contestar, por favor. Marcela Alejandra Cejas. Presente, licenciada. Hola. Luis Alberto García. Presente, Rodrigo Lilian, Miguel presente. Vázquez. Sí, te vi, Luis. Rodrigo. Cuidado, me digan, estaba presente. No nos da el tiempo para revisar si están. No está Rodrigo. Yesenia, Ana Peredo. Presente, Licen. Hola. Génesis, sí, la vi. Alejandra Segarra. ¿No está? ¿Me pueden ayudar a chequear? Pilar Alejandra Segarra, ¿no está? Sí, sí estaba Licen al inicio de La clase. veo conectada y Licen, pero creo que está Está teniendo tal vez conectada. problemas con el audio. Gracias. Madali está. Michelle Paco. No la veo. ¿Está Michelle? Michelle Paco, ¿me pueden ayudar a ver? No, Liz. No está. No está. Gracias. Laura Fernanda Rocha. Presente, Lice. Ya. Laura Belén Quinteros. Aquí, licenciada. Bueno, Ya. presente. Hola. Denise Stephanie Cayo. Presente, Licen. Neida Neri Lucana. Presente, Lice. Alejandra Elizabeth Oporto. Presente, Lice. Ya. Diana Belén Aguilar. Diana Belén Aguilar. ¿Está? No. No. No, no está. Gracias. Licen, un favor, Alejandra Segarra, estoy presente, estoy con algunos problemas de conexión. Sí, ya te hemos puesto presente. Gracias. Te vi. Muchas gracias. Dayana Araníbar. Dayana Araníbar. Ricardo Flores. Presente, Lice. Ya. No está Dayana, ¿no? No, Lice. Gracias. Talía Cerro Grande. Lice, aquí. Hola. Yoconda Aguilar. La Yoconda no falta. ¿Dónde está? Yoconda Aguilar. Ahí está, veo su... Ya te vi, Yoconda. Alison Verónica Tangara. Alison. Presente, Lice, buen día. Hola. Gilder Roberto Domínguez. Presente, licenciado. Ya. Natalia Alonso Laruta. Presente, Lice. Hola, Natalia. Luis Miguel Meneses. Presente, Lice. Abigail Nicole Flores. Abigail. Presente, Licen. Ya. David Kevin Quispe. David, ya te vi. Beatriz Choquetinta. Presente, Licen, buenos Ya. días. Hola. María Fernanda Ugarte. María Fernanda Ugarte. Está Lice, creo que tiene problemas de conexión. Gracias. Grover García. Grover. ¿No está? ¿Me ayudan a ver? No. No está. Gracias. Ana Laura Flores. Presente. Ya. Ana Mora Muruchi. Licen, buen día. Fernando. Hola. Buenos días. Joel Nicolás Zárate. Joel. ¿No está Joel? No lo veo. ¿Me ayudan a ver? No está Lice. Gracias.
Madeleine Vanessa Paz. Madeleine. ¿No está? Tampoco, Liz. No, no está. Y Roy Adeimar Ramos. Roy Adeimar Ramos. No, Liz, tampoco está. Ya, gracias. Aquí en el chat, ¿quién me está hablando? Fernanda Ugarte. Está. No te escuché, a ver. Sí estás presente. ¿Alguien más falta? Ya. Voy a cerrar y vamos a volver a entrar. ¿De acuerdo? Por si acaso, les voy a subir hoy día en PDF algunos otros temas para que empiecen a ver a los que les falta exponer. Los que tenían los temas anteriores ya no van a poder dar. Tenemos que cambiar porque tenemos que ir avanzando. ¿De acuerdo? Ya, voy a cerrar y volvemos.